¿Quién es Leon Friedman? ¿Quién fue Leon Friedman? Bueno, yo creo que Leon Friedman fue una persona un poco distinto a todos los demás. Mientras todos los demás siempre hemos puesto gran atención en las cuestiones materiales, en generar riqueza, en generar muchos autos y todo lo demás, él era una persona un poco más apartada de todo eso. En verdad nunca tuvo un interés por tener una fortuna o por tener un trabajo altamente redituable, porque en verdad su vida era trabajar para la Cruz Roja, a la cual ingresó a los 9 años de edad en lo que se llama Cruz Roja Mexicana de la Juventud. ¿Qué hacía a los 9 años de edad? Bueno, a los 9 años de edad no salen en ambulancias ni hacen ese tipo de cosas, pero Cruz Roja Mexicana, además de las ambulancias, que es por lo que más reconoce la gente, tiene una serie de servicios como de localización, preparación de desastres, y es en donde Cruz Roja Mexicana de la Juventud realiza la mayor cantidad de trabajos, en los preparativos, en armar cajas, en tener las cosas listas para los desastres, en localizar familiares, en localizar un familiar que se le perdió a una familia o una persona que está en la Cruz Roja y está como no identificado. ¿Qué le dio por entrar? Pues, ¿qué le dio por entrar? Supongo yo ahora, después de todo lo que sé, que una parte era genética, ya que recientemente descubrimos una foto del abuelo en donde él ya trabajaba en Cruz Roja Mexicana. Él nació en Líbano y cuando llegó a México trabajó para Cruz Roja Mexicana. ¿De qué años estamos hablando? De cuando él estaba en eso, debemos estar hablando de el año 30, de 1930, tantito antes, justo después de la creación de la Cruz Roja, que fue a finales de la Primera Guerra Mundial, cuando Henry Dunant escribió un libro, porque él iba caminando, era una persona de mucho dinero, iba caminando por donde acababa de haber una batalla, que se llama la Batalla de Solferino, y entonces él no logró entender cómo habían heridos de unos y de los otros, pero no había nadie que los atendiera. Entonces, lo primero que creó fue la Sociedad de las Naciones, y de la Sociedad de las Naciones era como un acto humanitario de que hubiera una institución que pudiera ir y recoger y atender a todos los que lesionados, fueran de unos o fueran de otros. ¿Y tu abuelo Tofés, o sea, captó eso? Pues yo creo que es algo que se captura, ¿no? O sea, el dolor humano, el estar ahí, es algo que llama, ¿no? De hecho, yo no a la medida de mi hermano, también he trabajado muchos años para Cruz Roja Mexicana, y yo no tengo las habilidades técnicas ni los conocimientos que él tenía. Yo he hecho más participación en el lado administrativo y también me ha tocado una que otra cosa. Pero cuando hay un lesionado en la calle, lo más seguro es que uno en su coche no lleva lo necesario para atenderlo. Claro. Pero eso no quita el que uno malestacione su coche, se baje, se acerque, le empiece a hablar, le pregunte su nombre, le pregunte si hay alguien a quien llamar, asegurarse de que una ambulancia está cercana de llegar o que va a llegar pronto, porque no es lo mismo estar tirado, lesionado, sin saber qué está pasando, a tener una persona que ya está de fijo junto a la persona que está sufriendo. Y eso en sí ya es la primera gran parte de la ayuda. ¿Tu hermano era de ese tipo de personas? Bueno, mi hermano era de ese tipo de personas porque yo creo que en muchas ocasiones fue muy criticado a los extremos, porque a lo mejor él tenía un compromiso y en el camino al compromiso veía un choque y él mandaba al cuerno el compromiso. Él atendía el choque y él podría hacer una boda, podría hacer una entrevista de trabajo, podía hacer lo que fuera, pero él no iba a mantener el coche en marcha sabiendo que atrás había alguien que necesitaba de ayuda. Y yo creo que eso le costó, entre otras cosas, varios trabajos, porque por eso fue corrido en varias ocasiones, y él no le importaba, o sea,
Dice, me van a correr si sigo adelante. Y si no sigo adelante, ni siquiera sé si el señor está bien, medio bien, un cuarto de bien, o ya murió, o no tiene nada. ¿Qué humanidad tan grande? Pues yo creo que sí, porque es posponer, anteponer, bueno, es que lo iba a decir yo al revés, ¿verdad? Anteponer la integridad de los demás antes de la integridad de uno. Y en este caso, de este tipo de trabajo, no nada más es anteponer las necesidades ajenas a las propias. Esto lleva consigo un riesgo, y el riesgo es un riesgo importante. Trabajar arriba de una ambulancia es trabajar como adentro de un bote que se mueve para todos lados. Se frena de repente, se acelera de repente hay un bache y se cae, y de repente hay un tope y se va para arriba. Y quien va adentro va atendiendo a una persona, va canalizando a una persona, no va sentada con un cinturón de seguridad. Posiblemente lo único que lleve es un casco, y el casco, bueno, solo ayudará en un par de golpes en la cabeza. Pero si el paciente tiene que estar siendo resucitado o tiene que ser canalizado, entonces ellos van sueltos adentro de la ambulancia. Y por eso cuando una ambulancia choca, el que sale más mal herido, el que primero pierde, es el que estaba ayudando, porque el paciente va amarrado literalmente. El chofer lleva su cinturón de seguridad. El que es el paramédico que va atrás, él no lleva nada, él va está suelto totalmente, ¿no? Entonces eso ya es un riesgo. Otro riesgo es la gente que no respeta el libre tránsito de los vehículos de emergencia. Lo que no entienden es que cuando de repente hay que frenarse porque alguien dijo yo paso antes que en la ambulancia, el señor que va adentro puede estar canalizando a alguien. Y quien haya sido operado alguna vez o admitido en un hospital sabe el trabajo que les cuesta a las enfermeras atinarle a la venita. Bueno, atinarle a la venita a 80 kilómetros por hora cuando un coche se está atravesando y hay 3 topes y hay baches y hay todo, eso es otro tipo de maniobra totalmente distinta. Entonces ese es un trabajo de alto riesgo por estar en la ambulancia. Volviendo a tu hermano, Ciclón Labraja, entonces me decías que empezó, digamos, en las fuerzas básicas. Hasta abajo porque empezó hasta abajo. ¿Y luego cómo fue su ascenso? ¿Hasta dónde? Bueno, creo que lo primero que le pasó es que, como a todos en la Cruz Roja cuando ingresan, todo el mundo tiene que pagar un precio. Y el precio que pagó él es, lo llevaron, apagaron la luz, lo metieron, lo encerraron, y primero lo encerraron durante 40 minutos en la morgue sin que él supiera en dónde estaba. Esa era como su primera pruebita de cuánto podía alcanzar a los 9 años. Y de ahí pasó. Una vez que entró a juventud, después de juventud, al llegar a los 18 años, la persona puede entrar a lo que antes era la Escuela Nacional de Socorrismo. Y socorrismo era nada más primeros auxilios, un poquito más que básicos, sin llegar avanzados, porque en ese entonces todavía no se podía, un socorrista no podía administrar ningún medicamento, no podría, posiblemente podría canalizar a alguien, pero eso es todo lo que podía hacer. Y en eso empezó, en la Escuela Nacional de Socorristas. De ahí ya se dedicó a las ambulancias de tiempo completo, y el tiempo completo era el tiempo en donde todos los demás mortales lo usábamos quizá para disfrutar. Habían periodos como Semana Santa, en donde la mitad están en la playa y la mitad están en otro lado descansando, y nosotros sabíamos que de domingo a domingo, o de domingo a casi lunes, lo más seguro es que él iba a estar adentro de una tienda de campaña en la carretera México-Cuernavaca, en la parte de hasta arriba, antes de entrar a Tres Marías, en donde se hacía el campamento de la Cruz Roja. Y él se iba a quedar ahí desde el inicio hasta el fin. Mucha gente estaba disfrutando, y él estaba ahí haciendo lo que quería, que dentro de lo que quería y parte de lo que es Cruz Roja Mexicana para muchos, es que no sé si hay compañeros o no hay compañeros, lo que hay es una fraternidad y una hermandad, porque cuando están trabajando la vida de uno depende del otro y lo del otro depende de uno,
y uno no va a cuestionar a su compañero si está listo para cuidar la vida de uno lo da por un hecho. Entonces ese es el grado de compromiso de cuando entró a socorrismo. En socorrismo, bueno, le tocaron cosas, unas que a mí me tocó compartir con él, como San Juanico. San Juanico fue una explosión horrible, en donde la mayoría de la gente llegaba uno a la casa y habían todos en las camas, pero todos incinerados, ¿no? Cosas impresionantes. Después de eso, todavía no existían los paramédicos, pero le empezó a gustar el asunto del buceo. Y en la Cruz Roja Mexicana, en lo que se refiere a la atención de emergencia, está la Comisión de Desastres, está rescate acuático, alta montaña y paracaidismo. Entonces le empezó a entrar duro por el buceo. Y el buceo todavía era ser Cruz Roja, pero a mayor riesgo. Y se cubren dos asuntos fundamentales. El primero es acudir a las playas, en donde uno auxilia a la población que le pase algo en las playas en algunas vacaciones. Y en una ocasión, él con más compañeros estaban cubriendo en Acapulco, más o menos ahí por la playa Hornos, Burnitos o alguna cosa de esas. Y mi hermano ya estaba en el asunto del rescate acuático. Por el asunto del rescate acuático, él tenía un reloj muy sofisticado, que hoy en día pues a lo mejor todos lo tienen, pero este tenía ya profundímetro y hay algunas otras cosas más sofisticadas. Eran como las 5 de la tarde y entonces llegaron unos fulanos y se les gustó el reloj y se les gustaron otras cosas que llevaban, porque llevaban unas aletas de adeveras y varias cosas de adeveras. Los quisieron asaltar y no entendieron los de la Cruz Roja como vestidos de Cruz Roja. Alguien llegaba a asaltarlos y entonces dijeron, no, pues no vamos a dejar que los asalten. Entonces uno de los malosos sacó un cuchillo y prácticamente le cercenó una oreja a mi hermano. Entonces la cortó casi totalmente y sus compañeros se lo tuvieron que llevar inmediatamente a la delegación de Cruz Roja en Acapulco, en donde los médicos se encargaron de volverle a poner su oreja. Pues no sé, pero yo creo que como a la hora y media ya estaba de regreso en la calle y ya estaba haciendo de regreso en la calle lo mismo. La verdad es que sí se armó una golpiza que por eso llegó a lo mejor a cortarle la oreja, pero los otros, los malos, también acabaron bastante golpeados y estaban golpeados y se fueron por ahí. Y entonces cuando la gente los vio golpeados llamaron a la Cruz Roja y entonces llegaron pues prácticamente los mismos a auxiliar a los que tan solo unos minutos antes a uno de sus compañeros le había cercenado una oreja y son cosas fuertes. Entonces uno es el rescate cuando todavía hay algo que hacer por la gente, ¿no? O sea, en la playa, en el lago, pero justo en el momento. La gente no tiene más que 7 minutos para que el cerebro se pierda totalmente. Y la otra parte es una parte que tiene una extraordinaria dignidad, porque no es para ir a recoger, a llevar un herido rápido al hospital. La otra es prácticamente recuperar un cuerpo para que la familia recupere a su ser querido que perdió ahogado. Y no todos los que se ahogan en una alberca bonita, clara, no sé, como la alberca del Deportivo. La mayoría se ahogan en presas que tienen ríos subterráneos, en aguas negras y cosas bien difíciles. O sea que siempre está en peligro la vida. Bueno, está más que en peligro la vida porque León perdió a varios compañeros en eso del rescate acuático. Quizá el que más recuerdo yo por el simbolismo y por cómo ocurrieron las cosas es cerca de Tehuacán, Puebla. Se habían ahogado unas personas en la laguna y estaba lleno de gente. Y estaba lleno de gente porque les habían avisado que los hombres rana iban a llegar y ellos querían conocer cómo era un hombre rana. Primero pidieron información sobre cómo era la presa por adentro. Las presas adentro tienen equipo, tienen cosas para atrapar basura, tienen muchas cosas. Y les explicaron que habían un par de
como sedales, pero que todos estaban abiertos, porque ahí abajo no se ve nada. Y el equipo, la mayoría, era una parte de la Cruz Roja y otra parte de sus cosas personales. Pero exactamente linternas y esas cosas no es algo que se acostumbraba, ni las cositas que se tienen hoy para no ir nadando, sino nada más el aparatito lo empuja uno. Entraron los dos, como dice el protocolo, amarrados con una soga que llega hasta arriba, y normalmente se siente la tensión del que va adelante porque uno va atrás. Mi hermano iba atrás, su amigo iba adelante. La corriente de agua era una corriente más o menos fuerte. Tenían que tener cuidado de que la corriente no los jalara tanto. Pero de repente mi hermano sintió cómo la cuerda perdió toda la tensión. Y entonces siguió, pero con un poco más de cuidado. Y lo que encontró fue a su compañero que chocó de cabeza directamente contra unas de esas compuertas que se supone que estaban abiertas y estaba cerrada. Entonces él mismo tuvo que agarrar y rescatar a su compañero que había fallecido y sacarlo y intentar hacer lo que pudieron hacer, que no pudieron hacer absolutamente nada, y después regresarse porque a quien habían ido a sacar todavía no lo sacaban. Y entonces eso es, buceaba y recibía todo tipo de críticas sociales, familiares, de todo, porque él se metía prácticamente, o sea, no es metáfora, él se metía en las aguas negras a buscar un cadáver, pero eso significaba darle de regreso a la familia, a su ser querido, para que pudiera ser bañado, pudiera ser procesado de acuerdo a las creencias de cada quien, enterrado o lo que fuera, pero no es lo mismo una familia que pierde a un ser querido y no lo recupera, a una familia que sí lo recupera. Entonces ahí empezó el rescate acuático. Quisiera más bien que nos relataras un poquito de lo que fue este adiós tan significativo que me habías comentado el día de la levaya, el día del entierro de tu hermano. Bueno, Cruz Roja Mexicana tiene un protocolo para las personas que han colaborado de manera voluntaria para la institución. Hay dos protocolos, uno para quienes mueren en el servicio y otro por los que mueren de cualquier otra causa, pero fueron voluntarios. En este caso, él no murió en servicio, él murió, no sé, pero supongo que tranquilamente en su casa. Y lo digo tranquilamente porque una semana y media antes de su muerte, sus compañeros decidieron que estaba bien el homenaje póstumo, es una costumbre, pero rompieron las reglas y empezaron por hacer un homenaje no póstumo, un homenaje en vivo. Entonces, fue un viernes, se coordinaron, llegaron en un tambache de ambulancias, llegaron increíblemente todos perfectamente uniformados, un poco extraño, ¿no? Porque dice uno, ¿cómo puede ser tanto socorrista entre los 45 y los 60 o 70 años? Y bueno, es que ellos son los que empezaron en la generación con él. Entonces la mayoría de la gente que estaba ahí es gente grande de edad, no son chavitos de esos que ve uno corriendo por todos lados, la gente muy grande, y León era, yo creo que especialmente querido, porque sus apodos de la Cruz Roja, lo dice, ¿no? El loquillo, o sea, ese era su tipo de apodos, ¿no? Bueno, de loquillo quiere decir que de entrada es alguien que anda por allá, de un lado al otro, riéndose, encontrando algo, viendo a veces qué travesuras hacían uno con el otro, y decidieron hacerle ese homenaje, acudieron a la casa, bajaron a León ya estaba en una situación de mucho cansancio, de mucho estrés, pero las muestras que empezaron a llegar fueron enormes, especialmente una porque León siempre tuvo dos compañeros muy especiales, pero uno más que especial que el otro, que es Ricardo Portugal. Y Ricardo Portugal recientemente fue operado de corazón abierto, había sido dado de alta apenas hace 2 semanas, vive en Cancún, y para el homenaje tomó su avioncito
se puso su uniforme y se fue a acompañar a su hermano, a su compañero en todo momento, y desde ese día hasta el día del sepelio, él no regresó a Cancún. No nada más no regresó a Cancún, es una persona que ahorita tiene algunos otros problemas de salud, pero con todo y todo, él pidió que después él realizar también lo que pasó en el cementerio. En esa ocasión fue un poco extraño porque el homenaje se hizo en la calle, se dejó a León en su silla de ruedas y se le invitó a mi mamá, que es una persona grande, a que bajara y viera esa demostración de cariño y de amor que le estaban dando a su hijo. Eso es algo que reconforta. Y no quiso bajar. Y dijo, ¿por qué no quiere bajar? Lo que no nos estábamos dando cuenta es que cuando ella se enteró de lo que estaban haciendo allá abajo, con sus limitaciones, pero con un frasco de energías que tenía guardado, que se lo tomó rápidamente, lo que empezó fue a sacar bolsitas de papas y refrescos y vasos desechables. Y cuando todo el mundo estaba listo para irse, entonces ella dijo, no, suben por favor. Y entonces subieron todos, entraron uno a uno a la casa, todos saludaban a mi mamá, la mayoría por su nombre porque conocía a todos y todos la conocían a ella. A lo mejor ella no se acordaba de todos, han pasado muchos años, pero a todos los recibió y a todos personalmente les agradeció, y entonces ya todos se quedaron en la casa. Y entonces fueron pláticas y pláticas y pláticas y anécdotas, pero hay que entender una cosa, todos ellos son voluntarios, gente que trabaja, gente que ese día o dejó de ir a trabajar o con permiso o sin permiso, pero todos dejaron lo que tenían que hacer a la hora que tenían que hacerlo para ir a estar con su compañero. Eso es lo mismo que hacía León, dejar todas sus obligaciones sociales, económicas, de compromisos para ir a hacer lo que tenían que hacer. Entonces, es lo mismo que hicieron sus compañeros, o se volaron, se escaparon del trabajo, lo que haya sido, fueron, le hicieron su homenaje. Luego mi mamá les hizo un bonito agradecimiento dentro de sus limitaciones, pero ahí estaban las papas, ahí estaban los refrescos, ahí estaba sentada mi mamá junto a León, platicando lo que podía platicar, y todo el mundo le presentó sus respetos a León y todo el mundo le presentó sus respetos a mi mamá. Yo creo que si de bálsamos hablamos, antes de morir y estando mi hermano en plena conciencia, estaba cansado, pero él tenía total conciencia de todo lo que estaba pasando, pues yo creo que esa es una manera de decir, aquí sí hay amigos. Cuando vemos la cantidad de gente que fue, y con ninguno tuvo una relación comercial, con ninguno tuvo una relación de trabajo, con ninguno tuvo una relación de vámonos a tomar 2 botellas de tequila. Entonces, lo que habían ahí eran única y exclusivamente verdaderos amigos, de esos que una persona como yo, si me pongo a contar, no lograría ni un pedacito, porque uno se iba con la gente de negocios, con quien hay intereses de común, pero normalmente son laborales o de la escuela de los hijos. No, aquí no había nada de la escuela de los hijos, aquí no había cosas laborales, aquí lo que había era gente que de veras estaba sufriendo y apoyando a su amigo hasta el último momento. Al mismo tiempo, hace un par de semanas, otro compañero de la Cruz Roja abrió un muro en internet o página que se llama Muro Rojo. Ese muro rojo creció como la espuma. Hoy tiene más de 200 personas afiliadas o inscritas, o como se llame. Y estas 200 personas, desde el primer día, le empezaron a mandar mensajes a León. Pero los mensajes no eran mensajitos de hola, espero que te compongas pronto, y son cartas completas, recordando momentos buenos, malos, feos, dolorosos, en donde salieron victoriosos o en donde perdieron a un compañero, rezos y plegarias de todos tipos, de todas religiones, de todo lo que sea, y muy significativas. Un gran porcentaje de ellas, yo creo que a los que las leíamos, lo único que sucede
sucedía instantáneamente, se salía una lágrima. Y entonces yo creo que hubieron demasiadas lágrimas cuando todo el mundo empezó a reunir, a compilar las historias y el apoyo, porque fue demasiado, fue mucho. Se publicaron fotos, él mandaba saludos de repente, él podía de repente, se hicieron un par de videitos extras, se mandaban, le mandaban más cosas, pero las muestras de gente, había muestras de gente que yo creo que Leo no veía en 30 años, y de repente ahí estaban porque por medio de alguien y de alguien más y de alguien más y de alguien más se enteraban que León estaba mal, y entonces le entraban, y entonces eso se convirtió en un muro. Hoy existe la propuesta que ese muro no nada más se quede como está, sino se le ponga muro rojo León Friedman Farca. Y entonces en ese muro lo que sucedió con mi hermano antes de morir continúe, para que cada vez que esa hermandad de Cruz Roja Mexicana tenga un compañero enfermo en una situación grave, cualquier cosa, ese muro se use como aquí estamos todos. ¿Cuál fue el mensaje? El mensaje de mi hermano, yo creo, es que no entendíamos su vida. No entendíamos su vida y él tenía una vida completa, muy distinta quizá a lo que nosotros queríamos entender como una vida normal. Normalmente soy una persona que acepta la diversificación de las personas, pero esto fue encontrar como un mundo totalmente aparte, en donde cuando pensábamos, pues yo no sé qué le vea a las ambulancias, yo no sé qué le vea a esto, pues yo creo que él encontró en eso una manera de servir que le fue más importante que su vida misma, porque si no nunca hubiera corrido un riesgo de muerte, y los corrí, en donde todo era por hacer, y dejó todo tantas veces por hacer lo de los demás. Si hoy nos damos cuenta y lo pensamos, deben de haber miles de familias que tienen a todos sus miembros juntos, hoy el domingo quizá pasándola muy bien. Él nunca supo el nombre de esas personas y esas personas nunca supieron su nombre. No era una cuestión que tuviera que ver con el ego, era una cuestión que tenía que ver con servir por encima de todas las demás cosas. Eso quiere decir, todo el tiempo tenemos que entender, todas las cosas que vemos aquí están bonitas, pero sigue siendo más bonita la vida en sí. Y para que la vida en sí siga, se requiere de personas que estén dispuestas a dar su vida para que la vida siga en los demás. Que él no lo veía como que él estaba llevando a cabo su religión. Él tenía su religión tan adentro que sin tener mayor estudio, sin ser una persona religiosa, algo que tenía o genéticamente o como le quieran llamar, lo que él hacía era lo que estaba correcto. Y cuando vemos en las lecturas y ahora que hemos estado viniendo a los servicios, hablan de la gente como él, y la gente como él es la gente que hace lo que debe de hacer. Él a lo mejor no era una persona religiosa que viniera los viernes o que no viniera los viernes, pero lo que hacía eran prácticamente los ordenamientos. Ayudarás. Maimónides dice que salva una vida, salva al mundo. ¿Cuántos Entonces, mundos no la salva? Pues yo creo que es muy fácil, nada más hay que ver en la noche a las estrellas y a lo mejor hay muchos mundos salvados por mi hermano y sus compañeros que siempre estaban ahí. O sea, lo que pasara, no iban a dejar a una persona sufriendo o a un ser sin recuperar a sus seres queridos si ellos, a costa de lo que fuera, podían ayudar, ¿no? Entonces, sí hizo tantos mundos y fue muy no muy entendido por la sociedad. ¿Quién quiere invitar a lo mejor a cenar a alguien que 2 horas antes estaba literalmente nadando y buceando en aguas negras buscando a una persona en un lugar en donde uno no tiene 1 centímetro de visión,
y todo se hace a tientas. Suena no agradable, por el otro lado suena a la diferencia entre tener al ser querido para darle su despedida y no tenerlo. Ahí nos salvaba la vida de quien había fallecido. Ahí salvaba quizá emocionalmente a la gente que había perdido su ser querido. Pues creo que nada más nos resta decir sinceramente, sí, pero no le braja.